Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Capítulo 1. Al diablo con Inglaterra. Voy a saquear y arrasar. Corre, le gritó Harry a su primo, intentando que siguiera corriendo. Estaban en el parque, o mejor dicho, él estaba allí tranquilamente, cuando su primo, un gordo como una loncha de grasa, se acercó a insultarlo y de repente aparecieron tres dementores. Reaccionando de inmediato, Harry echó a correr de vuelta a la seguridad del camino de entrada, con su primo siguiéndolo, pero ahora que la seguridad estaba a la vista, las criaturas aceleraban el paso, como si supieran que su presa escapaba. Por el tono cada vez más agudo de sus espantosos aullidos, era evidente que a los monstruos no les hacía ninguna gracia. El niño que sobrevivió miró a su alrededor y el tiempo pareció ralentizarse mientras varias cosas se volvían evidentes para él. Primero, la casa estaba cerca, muy cerca, podría llegar allí en unos segundos más. Segundo, por su posición actual en el aire detrás de él, los dementores lo alcanzarían antes de que pudiera cruzar el umbral y llegar a la seguridad. Tercero, Dudley era un blanco muy grande. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Harry mientras el tiempo volvía a su ritmo normal. Se giró lo justo para lanzar un reducto al tobillo de su primo antes de continuar. Los gritos de dolor del matón y los aullidos de victoria de los monstruos le produjeron una alegría enfermiza que no había sentido en mucho tiempo mientras atravesaba la puerta principal de un portazo. ¿Qué fue ese ruido? Vernon y Petunia entraron corriendo al vestíbulo desde la sala de estar, aparentemente después de haber estado disfrutando de una cena precocinada. Fue entonces cuando Harry tuvo la que resultaría ser una de las mayores revelaciones de su corta vida. Mató dos pájaros de un tiro. Señaló por la puerta. Hubo un accidente de coche. Creo que Dudley resultó herido. Dios mío, Dagger. Los padres, angustiados, salieron corriendo por la puerta aún abierta, y Harry la cerró de golpe tras ellos antes de echar el cerrojo. Enseguida comenzaron los gritos y los golpes contra la madera, pero pronto volvió el silencio. Oh, qué dulce y bendito silencio. Harry se deleitaba en él. Desde pequeño había aprendido el valor de mantener la boca cerrada. Había que hacerlo cuando una palabra o expresión inoportuna podía acabar en una paliza. La última vez que había hablado con sus parientes antes de esta noche había sido cuando tenía 6 años y les había pedido algo más de comer que las cortezas de los sándwiches de Dudley. En aquel entonces, los Dursley llevaban 3 días sin darle de comer y, como consecuencia, tenía problemas para moverse. Ahora, en el presente, Harry miraba fijamente las manos que aún sostenía contra la puerta, los contornos de las leves cicatrices de quemaduras que asomaban por los lados de sus palmas. Por atreverse a responder a sus superiores, Vernon y Petunia lo habían obligado a agarrarse a la superficie ardiente de una olla de agua hirviendo. El recuerdo solo sirvió para intensificar la sensación de justificación que le quemaba por dentro. No eran las primeras personas a las que había matado o causado la muerte. El profesor Quirrell tenía ese honor, pero ahora, como entonces, no podía sentirse mal por ello. Cada una de sus víctimas, de alguna manera, lo había ridiculizado, degradado o herido. Se merecían lo que les pasó. ¿Por qué no lo había hecho antes? Tuvo que reflexionar profundamente sobre esa respuesta, y seguía volviendo a la imagen del niño prodigio en la que la sociedad, y un viejo insoportable, intentaban convertirlo. Era una estupidez. Al apartar las manos de la puerta y adentrarse en la sala, se le ocurrió que, ahora que los Dursley se habían ido, podía hablar libremente con los demás. ¿Debería hacerlo? Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que le gustaba su estilo actual, principalmente porque era bastante gracioso lo que uno descubría y los secretos que otros dejaban escapar cuando uno simplemente se callaba un rato y escuchaba. Con el tiempo, había descubierto que si uno se negaba a entablar una conversación activa, la gente se ponía nerviosa y tendía a revelar más de lo que pretendía. Al principio, era un mecanismo de supervivencia surgido de la vida en su hogar abusivo, ahora, simplemente era su forma de vida. Era casi como si hubiera hecho voto de silencio. Solo hablaba largo y tendido con aquellos que se habían ganado su confianza, y nadie más escuchaba ni una palabra. Reconocía que eso había dificultado bastante hacer amigos, pero Ron ya hablaba lo suficiente como para que lo hicieran 3 personas juntas, y Hermione había insistido mucho en entablar conversación con él después del incidente con el Troll hasta que finalmente cedió. Pensar en Hermione le trajo a la mente sus cartas diarias y las dulces palabras que contenían. Tras el fiasco del torneo de los 3 magos,
él y Hermione se dieron cuenta más que nunca de lo corta que era la vida y finalmente se dieron a la atracción que sentían el uno por el otro. Aún no habían consumado su relación, pero en las últimas semanas de clase, los armarios de las escobes de Hogwarts habían sido muy utilizados. En esa prisión de Dumbledore, escribir esas cartas era de las pocas cosas que lo mantenían con vida. De entre todos los que decían preocuparse por él, solo ella se había tomado la molestia de preguntarle cómo se sentía tras presenciar la muerte de Cedric y asegurarse de que seguía vivo y bien de salud, tanto física como mentalmente. Los guardias de la orden ni siquiera entraron en la casa. Sus reflexiones se vieron interrumpidas, sin embargo, cuando un búho plateado entró volando por una ventana abierta y dejó caer un sobre humeante al suelo frente a él. Habiendo visto algo similar en su segundo año en Hogwarts, Harry saltó detrás de un sofá justo cuando una voz tremendamente fuerte exclamó: «Harry Potter, nuestros sensores registraron el uso de un encantamiento reductor con tu varita en presencia de un mugle. De conformidad con las leyes relacionadas con la magia de menores de edad, tu varita será rompida inmediatamente y quedas expulsado de Hogwarts. Por favor, espera a los aurores que te detendrán en tu ubicación actual». Al final de la diatriba, el sobre estalló en llamas y se arrugó en un montón de cenizas en el suelo. Sí, ni hablar. Harry corrió hacia el armario cerrado con llave debajo de la escalera y lanzó un rápido alomora para abrirlo. Si ya estaba enemistado con el ministerio, no tenía sentido contener su magia ahora. Una vez que recuperó su baúl con todos sus libros y uniformes y los metió en el bolsillo, subió corriendo a su habitación e hizo lo mismo con la jaula de Hedwig. Su Hedwig estaba cazando ahora, pero no dudaba de que lo encontraría más tarde. Tras coger su escobe, salió corriendo por la puerta trasera con la intención de huir de su isla si fuera necesario, solo para encontrarse con una fila de magos encapuchados que sostenían sus varitas. Rápidamente alzó la suya, pero cuando el hombre que iba al frente entró en la luz, se contuvo de lanzar ningún hechizo, aunque no bajó el instrumento de destrucción mágica. Ojo loco. Harry asintió hacia el hombre. ¿Dónde conocí al verdadero tú por primera vez? El Aster Moody soltó una risita, apreciando la evidente paranoia del chico, antes de responder: en la oficina de mi falso yo, después de que su interrogatorio bajo los efectos del Veritaserum revelara que me tenían retenido en su maletero. Harry bajó su varita y los dos hombres se miraron fijamente durante unos instantes antes de que Alastir volviera la vista e hiciera un gesto para que todos subieran a lo que solo podían ser sus propias escobes. Sí, me dijeron que eras callado, Potter. Bueno, sube a tu escobe y síguenos. Cuando Harry no respondió, el hombre puso su único ojo bueno en blanco. ¿Vamos a un lugar seguro? ¿O prefieres quedarte aquí y que te arresten? Harry se encogió de hombros con indiferencia, pero aún así montó en su escobe para seguir a los demás. El vuelo por las zonas más alejadas de Londres transcurrió sin mayores incidentes, aunque Harry a menudo se maravillaba de que nadie los hubiera visto. Sospechaba que habían utilizado muchos encantamientos de invisibilidad para la misión. Lo más sorprendente fue simplemente aterrizar en medio de una calle. Nada parecía extraño ni especialmente mágico en el lugar, hasta que le mostraron un trozo de papel. Decía: la Orden del Fénix se encuentra en el número 12 de Grimmauld Place. Harry estaba a punto de preguntar qué significaba exactamente esa información, pero al levantar la vista vio que acababan de inaugurar un nuevo edificio. Moody observaba expectante, esperando una reacción, pero si esperaba una gran sorpresa, se llevaría una decepción. Harry ya estaba acostumbrado a que la magia lo sorprendiera, así que simplemente aceptó este nuevo giro de los acontecimientos con naturalidad. El grupo entró rápidamente al edificio y, mientras todos los demás se dispersaban, Harry se encontró de repente con un brazo lleno de abundante cabello castaño. El aroma a fresas le evocó recuerdos como ningún otro. «Hermione», exclamó, apartándose lo suficiente para besarla. «¿Qué haces aquí?». Una rápida mirada hacia atrás reveló a Ron bajando con más calma las mismas escaleras desde las que, al parecer, su amiga había saltado. «Entrenamiento», gruñó Ojo Loco mientras pasaba junto a ellos. «Llevo aquí 4 semanas, y ella y Weasley se están volviendo muy buenas en los duelos. Son las segundas mejores elames que he tenido en años». Mientras el paranoico Exore desaparecía en las profundidades de la casa, el rostro de Harry se despojó de toda emoción y soltó los brazos que rodeaban la cintura de Hermione. Debió de darse cuenta de que algo andaba mal, pues levantó la vista nerviosamente para encontrarse con sus ojos. «Harry». Su hombre no respondió, y sintió un nudo en el estómago cuando su mirada penetrante se posó en ella. «No,
Después de todo lo que había hecho para que se abriera, no podía permitir que volviera al silencio. No podía soportarlo. Harry, por favor, di algo. Silencio. Ron finalmente llegó hasta ellos y, sin notar la tensión, dijo: Harry, amigo, qué gusto verte. Este lugar es increíble, ¿verdad? Un montón de cosas malditas, una biblioteca llena de manuales de magia, comida en abundancia y un entrenamiento fantástico. Te va a encantar. Hermione se encaró con el otro chico. Cállate, Ronald. El chico pelirrojo la miró estupefacto, pero aún así accedió mientras ella volvía a mirar a su novio, que ahora la fulminaba con la mirada. Empezaba a intuir qué pasaba. Harry, sé que esto da mala imagen, de verdad. Las primeras palabras que salieron de la boca de Harry fueron un siseo. Hermione se estremeció ante el tono. Ese sí, lo sé. Yo, sé que debería haberte contado sobre este lugar, que estuve aquí, pero Dumbledore dejó muy claro que no debíamos mencionar este lugar a nadie, especialmente a ti. Dijo que era lo mejor. Dumbledore, exclamó Harry furioso. ¿Sigues los consejos de ese viejo cabrón en lugar de ser sincera con tu novio? ¿Qué demonios? Hermione, Harry, es nuestro director y el líder de la Orden del Fénix, un grupo que lucha activamente contra Voldemort. Y vaya si lo están haciendo mal. Esta noche me atacaron unos malditos dementores y no había nadie para defenderme. Rugió Harry, clavando un dedo en el pecho de Hermione para recalcar su punto. Dumbledore me puso con los Dursley. Hermione, tú, mejor que nadie, sabes cómo ha sido mi vida con ellos. Así que jamás, bajo ninguna circunstancia, tendrá mi respeto. Y encima todo esto, llevas 4 semanas entrenando, algo que me habría venido de maravilla, sin decirme ni una palabra. Te lo conté todo y ahora resulta que me has ocultado algo tan importante. ¿Cómo voy a poder volver a confiar en ti después de esto? Las lágrimas corrían por los ojos de la morena mientras extendía la mano para agarrar la camisa de su novio, intentando en vano acercarlo a ella. Tenía razón. De los dos, solo ella había guardado secretos en su relación. Harry, por favor, suplicó. Lo siento, de verdad. Admito que no debí haberle hecho caso a Dumbledore. Debí haberte contado todo. Por favor, cometí un error. Harry la apartó y se dirigió a grandes zancadas hacia las escaleras, decidido a encontrar una habitación donde encerrarse para estar solo. Sin embargo, justo cuando llegó a la barandilla, miró por encima del hombro a su novia y gruñó: no se le ocultan secretos a quienes dices amar, traidora. Antes de subir, los sollozos desgarradores de Hermione lo siguieron. Harry lo recibió con un sorprendente abrazo de su padrino, nada menos. Sirius, ¿qué haces aquí? Harry abrazó al hombre con entusiasmo, dejando de lado cualquier pensamiento sobre la traición de Hermione ante el alivio que sentía al saber que estaba a salvo. No había sabido nada de él en meses. Oh, vivo aquí. Al fin y al cabo, esta es la casa de la familia Black. Aquí están las reliquias, la gran biblioteca, la bóveda personal y todo lo demás. Dumbledore necesitaba un lugar para celebrar sus reuniones con la Orden, así que me ofrecía dejarle usarla. Así, de repente, la expresión de felicidad de Harry desapareció y volvió a guardar silencio. Algo inquieto por el repentino cambio en el comportamiento de su ahijado, Sirius preguntó: Harry, ¿estás bien, hijo? Le puso una mano en el hombro, que el chico retiró de inmediato. Decidido a que estaba demasiado enfadado como para aplicarle a ese hombre el habitual trato de silencio, el chico que sobrevivió optó por desahogarse. ¿Cuánto tiempo llevas aquí exactamente? Sirius pareció confundido por la pregunta. Desde la noche en que me sacaste de esa torre de Hogwarts, este es uno de los pocos lugares seguros donde puedo esconderme, ¿sabes? Está protegido con hechizos hasta el cuello. ¿Es ahora? En un arrebato de violencia inesperada, Harry se abalanzó hacia adelante y le clavó la rodilla en la ingle al hombre mayor, disfrutando enormemente de su grito de dolor al caer al suelo con Harry arrodillado a su lado. Así que, durante todo este tiempo, podría haber estado viviendo contigo en una casa que, como lo dijiste, estaba reforzada hasta los dientes, en lugar de quedarme con los Dursley. Dumbledore dijo que estarías más seguro allí que aquí. El hombre de cabello oscuro jadeó mientras intentaba tomar bocanadas de aire utilizables. Otra vez Dumbledore, ese entrometido de mierda, gruñó Harry antes de volver a prestarle atención a Sirius. ¿Y qué hay de las cartas? Estabas tan cerca y no pudiste enviar una maldita lechuza ni ponerle un sello a un sobre. Más exclamaciones de asombro. Dumbledore dijo que era demasiado peligroso, que mi correspondencia podía ser rastreada. Así que,
en lugar de intentar algo propio de un saqueador y una artimaña para sortearlo, te dejaste influenciar por un director entrometido. Claro que sí. Harry se puso de pie y se sacudió el polvo con aparente pereza. Miró por los pasillos hacia lo que supuso que eran una serie de habitaciones. Una de ellas tenía la puerta abierta. Antes de irse, miró al imbécil al que había castigado. El hombre ahora se estaba arrodillando. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que habría dado cualquier cosa por quedarme contigo, pero ahora te veo tal como eres. Un seguidor, demasiado preocupado por la opinión de Dumbledore como para hacer lo correcto. Si mis padres te vieran ahora, estoy seguro de que se avergonzarían de haberte conocido. Tras decir esto, el niño que sobrevivió se dirigió a la puerta abierta, la cerró de golpe tras de sí y lanzó todos los encantamientos de cierre que conocía antes de desplomarse en la cama para pensar. Conocía bastantes. Durante las siguientes horas, una serie de golpes y tímidos ruegos para que abriera la puerta resonaron a través de la espesa madera, pero él los ignoró todos, simplemente planeando su siguiente movimiento. Sin duda, Dumbledore estaba de camino y tramando algo para conseguir su readmisión en Hogwarts, pero ¿y después? ¿Debía quedarse en un mundo mágico dirigido por un ministerio corrupto que quería procesarlo? ¿Seguir asistiendo a una escuela llena de gente en la que no podía confiar? No, necesitaba un plan de escape, necesitaba ir a otro lugar, pero ¿cómo? Sin duda, todas las salidas de esa casa estaban siendo vigiladas. La respuesta le llegó alrededor de las 2 de la madrugada, y cuando la encontró, Harry no pudo más que sonreír ante su sencillez. Lanzando encantamientos ligeros como plumas sobre sus pies y manos, se deslizó sobre la vieja madera del suelo sin hacer ruido y abrió la puerta casi sin crujir. Como era de esperar a esas horas de la noche, todos parecían estar dormidos. Con sumo cuidado, salió sigilosamente a los pasillos. Le llevó unos 30 minutos de búsqueda encontrar la biblioteca, y cuando la encontró, solo pudo quedarse mirando, mientras sus ojos recorrían el cavernoso espacio de estanterías que no deberían caber en el edificio que había visto en la calle. Harry recordó la tienda de campaña en la que se había alojado durante la Copa Mundial de Quidditch. En ese momento, se dio cuenta de que no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar lo que necesitaba, cuando un leve estallido resonó a su lado. Harry se giró con la varita en mano y vio que era solo Creacher, el elfo doméstico cascarrabias. El chico lo había visto por última vez esa misma tarde, cuando la bestia le había traído la cena. Esta vez era diferente. Antes había entrado y salido de la habitación en cuestión de segundos, pero ahora hacía una ligera reverencia, como en señal de respeto. ¿Necesita ayuda el amo mestizo?, preguntó con voz ronca, ganándose una mirada de confusión por parte del adolescente. No me llames mestizo. Es un insulto. ¿Y por qué querrías ayudarme? ¿En algo? El malvado amo Sidious te nombró en su testamento, lo que significa que serías mi amo después de su muerte. Servir es lo más natural. Además, hueles a muggles muertos, lo que significa que eres más del agrado de la vieja señora que él. Se sentiría decepcionada si no ayudara a un asesino como tú. Hectómetros. Harry estaba a punto de hacer una pregunta cuando se oyó un segundo estallido y, de la nada, apareció Dobby, agitando las manos frenéticamente frente a la cara del elfo mayor. No, entonó el elfo excitado. El gran maestro Harry Potter ya tiene un elfo y no necesita más. Si necesita ayuda, su elfo se encargará de él. El elfo concluyó su discurso con un fuerte pisotón de un pie cubierto con un calcetín. Esto suscitó algunas preguntas. Dobby, me alegra verte, supongo, pero ¿qué quieres decir con que eres mi elfo? Dobby lo miró con culpabilidad y comenzó a mover los pies contra el suelo. Dobby lo siente, gran amo Harry Potter, señor, pero cuando lo liberó del malvado amo Malfoy, necesitaba vincularse con otro amo o perecer. Nosotros, los elfos, nos alimentamos de la magia de nuestro amo para sobrevivir. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Harry se frotó la cara con la mano mientras decía, supongo que me uniste a ti, porque no dijiste nada. Hiciste todo lo posible por liberar a Dobby. ¿Cómo iba a poder Dobby imponerse sobre ti con su derecho de propiedad? Harry se agachó y acarició la cabeza del pequeño elfo con cariño. No es ninguna molestia, Dobby, pero necesito que sepas algo. Pienso irme de este lugar, y pienso irme muy lejos. ¿Te parece bien seguirme? ¿O prefieres que te dé ropa ahora para que encuentres otro amo? Tú decides. El elfo doméstico lo miró fijamente con unos ojos tan redondos como platos. ¿Le ofrecerías a tu elfo la opción de elegir? Sin duda, Harry Potter es el mejor amo del mundo. Por supuesto que Dobby irá contigo.
Harry le sonrió a su pequeño amigo. Gracias, Dobby. Significa mucho para mí, aunque podrías al menos llamarme Harry. El maestro Harry, casi omiso. Pero escucha, estoy totalmente a favor de que me ayudes, pero esta criatura sabe dónde están las cosas, así que ¿puedes dejar que me ayude un poco? Dobby lo pensó un momento antes de asentir. Dobby dejará que el elfo malvado ayude al amo Harry. Mientras tanto, Dobby conseguirá comida, bebida y tiendas de campaña para el viaje, y pondrá a Mrs. Snowy en estado de hibernación. Señorita Snowy, la lechuza del amo Harry. Con un gesto decidido, el elfo desapareció, dejando a la criatura mirando al mago con expectación. Muy bien, Creature. Busco libros de rituales mágicos que detallen viajes de larga distancia. Deben contener formularios y rituales que se puedan completar en pocas horas, ya que no quiero que los demás huéspedes se despierten con lo que estoy haciendo. El elfo ladeó la cabeza. Creature tiene el registro de la biblioteca en la cabeza. Busque simplemente viajar lejos o escapar por completo de esos asquerosos amantes muggles. Escapar. Dale un momento a Creature. Se alejó un instante y, tras unos 10 segundos, reapareció con un libro enorme, encuadernado en una fina piel arrugada de un origen que Harry prefería no imaginar, abierto entre sus manos. Échale un vistazo, mestizo. Ignorando la puya, hizo precisamente eso, y sinceramente quedó inmensamente complacido con lo que encontró. El ritual de trazar tu propio rumbo, leyó en voz baja. Al parecer, si se realizaba correctamente, el hechicero era enviado al tiempo y lugar más adecuados para vivir sus verdaderos deseos y su estilo de vida preferido. Lo mejor de todo era que el hechicero tenía la garantía de no quedarse donde había empezado, así que Harry estaría sin duda libre de la Gran Bretaña mágica, Dumbledore, Voldemort y novias mentirosas. Eso último le dolió mucho más de lo que pensaba. Muy bien, Creature, ¿ves esta lista de ingredientes? Los necesito cuanto antes. Empezaré con las runas y los diagramas. De hecho, también quiero que todos los libros de esta biblioteca sobre magia sin varita y de combate, artes rúnicas y fortalecimiento mágico se reduzcan y se guarden en mi baúl. El mago sacó el baúl de su bolsillo y lo amplió para que el elfo lo viera. Creature lo entiende, maestro mestizo, entonó el antiguo elfo antes de desaparecer. 3 horas después, todo estaba listo. Las runas estaban colocadas, las fórmulas preparadas, los suministros empaquetados, 3 pollos muertos y, por alguna razón, una cabra, esparcidos en los rincones correspondientes, y Dobby cabalgaba sobre una mochila improvisada en los hombros de Harry, como Yoda. Solo faltaba activar el sistema de runas con una gota de su sangre. Muy bien, Dobby, ¿que estás listo para irnos? Bien sujeto, amo Harry. De acuerdo. Agarrando un cuchillo ritual que había sacado de una vitrina en la pared del fondo, después de que Dobby confirmara que no estaba envenenado ni maldito, Harry hizo un corte en la palma de su mano izquierda y la sostuvo sobre la secuencia de activación del ritual. Al hacerlo, la habitación se llenó de luz y truenos, y entonces simplemente, desapareció. Cuba 1712, cabaña en el pantano. Teadalme disfrutaba de una velada encantadora contemplando los huesos del futuro que se extendían ante ella. Y oh, qué grandiosos eran los acontecimientos que estaban por venir. Qué dulces y fascinantes eran los entrelazamientos y los caminos cambiantes del destino. Aquí una decisión podría alterar un matrimonio, allá un asesinato podría desviar una guerra, y allá más allá, un invitado venía. Levantándose rápidamente, la mujer de piel oscura se puso en pie cuando un destello de luz iluminó su pequeña cabaña, revelando a un joven bastante flaco y una pequeña criatura que debía ser mágica sobre su lomo. No era de su especie, desde luego, pero aún así, ¿cuántas criaturas normales tenían orejas tan grandes? Saludos, viajero, comenzó, ya acostumbrada a las sorpresas que el destino le deparaba. Harry, sin embargo, aún estaba algo desconcertado por el rápido traslado e inmediatamente alzó su varita hacia lo que consideraba una amenaza potencial. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿En qué año estamos? La mujer sonrió con una mueca de labios oscuros. Los hilos del destino que rodeaban a este joven eran simplemente deliciosos, y el mundo que vislumbró en su pasado, sí, decidió que podía usarlo para sus propios fines. Soy Teadalme, bruja del pantano, como me llaman algunos. Estás en mi casa en la isla de Cuba. El año es, ladeó la cabeza pensativa por un momento, 1712. Has viajado lejos, lo presiento. Ella señaló la mano que sostenía la varita, la extendió con un poco de su poder,
y el mago se encontró bajándola, mientras una suave voz en el fondo de su mente le susurraba tranquilizadoramente que la extraña mujer que tenía delante no le haría daño. Al mismo tiempo, una sonrisa tonta se dibujó en su rostro. 17:12. Vaya ritual que fue. Teodalme miró al chico con curiosidad. ¿Ritual? Al darse cuenta de repente de lo grosero que estaba haciendo, apareciendo de la nada y amenazando a alguien en su propia casa, añadió, sí, dijiste que te llaman bruja, así que sabes de magia, que alzó la palma de la mano y sus huesos de adivinación flotaron en el aire sobre ella. Muchos lo hacen en esta época, no tienes por qué ocultarlo si te sientes cómoda con que se difundan rumores sobre ti, de todos modos, nadie en el poder les creerá. Harry se encogió de hombros y empezó a quitarse la mochila enorme. Además de llevar a Dobby, también contenía todos los suministros encogidos que ambos habían liberado de la casa ancestral de los Black, y a una Hedwig congelada que seguramente estaría furiosa. Una rápida mirada y un asentimiento de la bruja le indicaron que estaba bien, así que la dejó en un rincón antes de volver y sentarse en el suelo frente a ella. Mientras tanto, Dobby empezó a excavar dentro en busca de la tienda mágica. Si el amo Harry necesitaba dormir al aire libre, su fiel elfo tendría su nuevo hogar listo para él. Me siento extrañamente tranquilo contigo ahora mismo. ¿Por qué será? Normalmente, en un lugar desconocido, con gente desconocida, saldría corriendo o empezaría a lanzar hechizos. Desde luego, no hablaría tanto. ¿Me has hecho algo?, preguntó Harry, indagando sobre su extraño cambio de humor. Que asintió con la cabeza, su sonrisa se desvaneció, dando paso a una expresión más seria. Un plan se estaba gestando en su mente y, para que funcionara, necesitaba que este chico confiara en ella. Necesitaba ser honesta. Sí y no. No te he hechizado activamente, pero, soy una diosa atrapada en piel y huesos humanos. Nací del mar, y el mar calma muchas almas atribuladas. Harry resumió sus pensamientos. Teodalme estaba confundida. ¿Simplemente me crees? Señora, asistí a una escuela donde la magia era algo normal, he conocido y combatido a toda clase de criaturas extrañas, y, más recientemente, viajé literalmente a través del tiempo y el espacio. La perspectiva de conocer a una diosa no es tan sorprendente comparada con todo eso. Además, aún no me ha atacado, así que lo tomaré como una buena señal de su carácter e intenciones. La bruja soltó una carcajada. ¡Qué persona tan divertida! Sí, bueno, mencionaste un ritual. Ah, claro. Bueno, supuestamente me envió a un tiempo y lugar donde puedo vivir la vida que mejor me conviene. Imagino que me envió aquí porque soy un gran aficionado a la historia de los piratas y una de las épocas más gloriosas de ese periodo está por llegar. Ah, ¿de verdad? Sí, unos 2 años, más o menos. Pasé muchos años de mi infancia leyendo sobre bucaneros famosos en la seguridad de la biblioteca, mientras mi primo me buscaba afuera con sus amigos. Siempre admiré sus vidas. Esto despertó la curiosidad de Teodalme. De verdad. A los piratas se les persigue, a menudo se les desprecia, y son criminales ante la ley. Y viven libres, susurró Harry. Durante muchísimo tiempo estuve atado, atrapado, obligado a vivir como poco más que un esclavo, pero esos hombres y mujeres desafiaron a la autoridad y forjaron sus propios nombres y leyendas en los anales de la historia. Envidiaba esa libertad, esa oportunidad. Siempre quise ser como ellos, y tal vez ahora pueda. Después de todo, estoy en la época adecuada. No voy a mentir y decir que no disfrutaría hundiendo algunas fregates inglesas. Ese país nunca me ha traído nada bueno. Solo la rabia se apoderaba de su corazón al pensar en su patria. La diosa quedó cautivada por la intensidad de sus inesperados invitados. Pocas veces había visto tanta honestidad en los hombres. Oh, sí, esto era fascinante. ¿Y si pudiera ayudarte con este sueño? Harry arqueó las cejas antes de que su rostro adquiriera seriedad. Tú, una autoproclamada diosa, ¿me ofreces ayuda a mí, un mortal? No creo que eso termine bien en la mayoría de las historias. ¿Qué ofrecerías y, más importante aún, qué esperarías a cambio? La mujer volvió a reír por segunda vez esa noche. Eres un hombre muy inteligente. Te propongo lo siguiente, quiero liberarme de este lugar. Actualmente no tiene nada que ofrecerme aparte de este pantano, y tu magia aún conserva un vínculo con el tiempo que dejaste atrás. Permíteme tomar ese vínculo para poder viajar allí yo misma, y te compensaré con creces. Intentando por todos los medios ocultar el hecho de que no se había dado cuenta de que era posible dar marcha atrás por si eso arruinaba las negociaciones,
Harry preguntó cuánto me compensa. La diosa extendió las manos para enfatizar sus palabras, te ofrecería una pequeña parte de mi dominio sobre el viento y el mar, además de hacer emerger un barco de las profundidades para que lo capitanees. Imagino que tu amiguito podría ayudarte a manejarlo hasta que encuentres una tripulación de verdad. Dobby apareció de repente y asintió con la cabeza a Harry para asegurarle que, efectivamente, podía hacerlo. Luego desapareció, dejando a Harry a un lado, donde lo vio montar la tienda mágica cerca de su mochila. ¡Qué buen amigo! El chico que sobrevivió reflexionó sobre la oferta por un momento. Por un lado, renunciaría a su último vínculo con su línea temporal y a cualquier posibilidad de regresar. Pero, por otro, podría ganar mucho. No quería ni imaginar lo difícil que sería encontrar un barco que capitanear sin la ayuda de la bruja. El poder sobre el viento y el mar también le parecía muy útil, por cierto. Cuanto más lo pensaba, más se repetía una pregunta en su cabeza: ¿de verdad quería volver a su Inglaterra? ¿A la guerra sangrienta? ¿A Voldemort? ¿A Dumbledore y a las novias mentirosas? La respuesta era un rotundo no. Aquí, en este tiempo y lugar, tenía la oportunidad de forjarse una nueva reputación, una que fuera solo para él. Harry miró fijamente a Teadalme a los ojos y le dijo: trato hecho. ¿Cómo te paso este enlace? La bruja se inclinó hacia adelante y colocó su mano sobre la frente del chico, encima de la cicatriz. Quédate quieto un momento. Oh, sí, el espíritu de esa cicatriz tenía varias conexiones con otras similares en la época original del muchacho. Gritó cuando ella lo arrancó, forcejeó cuando lo metió a la fuerza en su boca e intentó zafarse al tragarlo, pero ningún espectro podía resistirse demasiado tiempo a la voluntad de una diosa, ni siquiera una atada a sus huesos como ella. Harry jadeó al ver cómo el esqueleto espectral era arrancado de su cuerpo antes de ser devorado por la extraña mujer que tenía delante. ¿Eso estaba dentro de mí? Lo era, y ahora ya no lo es, respondió ella con sencillez antes de tomar su mano derecha. Rápidamente la giró para que el dorso quedara frente a ella, sacó una aguja puntiaguda de su cabello y la clavó justo en la superficie de la piel. Al retirarla, quedó un punto oscuro. Miró al mago, que la observaba con los ojos muy abiertos, y entonó: los primeros pasos de nuestro trato ya están dados. Habrá más a medida que avancemos. Este proceso durará 2 años. ¿Entiendes? Harry asintió en silencio. 2 años. Sí, funcionó a la perfección. Pausa. Los 2 años siguientes fueron de los más intensos en la, ciertamente corta, vida de Harry. Y eso ya era mucho decir. Teadalme había cumplido sus promesas. A la mañana siguiente de su llegada, salió de su tienda y encontró a la diosa enjaulada de pie ante la orilla de su pantano. Una enorme fregate de madera negra y velas carmesí se alzaba sobre el lodoso margen del río. Abrumado por la visión de semejante embarcación, lo único que el adolescente pudo decir fue: este es tu barco, Harry, como acordamos en nuestro trato, dijo Tia con una sonrisa burlona ante la reacción de asombro. Sus poderes podrían ser limitados en su forma actual, pero algo tan simple como sacar un barco adecuado de las profundidades era pan comido para quien solía dominar todo el mar. Tiene 44 cañones, incluyendo los de proa. Esos son 4 más que el Queen Anne's Revenge, reflexionó Harry. Que, nada. Ese nombre no significará nada para nadie durante un tiempo. Sí, bueno, una vez que tu amiguito lo limpie de la suciedad, será un barco formidable para ti. Al oír esas palabras, Harry miró más de cerca y, en efecto, el barco parecía estar cubierto por una fina capa de lodo. Supuso que la mujer había dicho que le haría emerger un barco de las profundidades. Simplemente no había pensado que lo diría tan literalmente. ¿Cómo se llama? Aún no tiene nombre. La mujer pasó una mano con uñas negras por el casco que tenía detrás. Los barcos tienen alma, ¿sabes? Al igual que los humanos, tienen vida propia. A este no se le dio opción. Transportaba la peor carga, humanos. Cuando se hundió, su único deseo era ser usado para algo distinto a lo que fue creado. Tia miró a Harry directamente a los ojos. Pone un buen nombre, uno que tenga significado para ti o para tus enemigos. Un barco de esclavos, comprendió Harry al rozar el casco con la mano. Juró que casi podía sentir la miseria que emanaba de él por lo que había hecho. Le sonrió con ternura. Libertad. Te llamas libertad. Yo te doy la tuya, tú me das la mía, y juntos se la daremos a otros también. La madera se calentó bajo su mano al soltarla. Dobby, gritó. Un suave chasquido resonó a su lado. Sí, señor Harry, sé que este barco es grande, pero ¿crees que serías capaz de dejarlo impecable? El elfo,
muy excitado, examinó al gigante de arriba abajo durante unos instantes antes de asentir, mientras sus enormes orejas rebotaban alrededor de su cabeza. Dobby se encargará de esto, pero tardará al menos una hora. ¿Una hora? ¿En serio? Eso sí que es impresionante. El elfo se encogió de hombros. Es magia. Dobby desapareció y Teadalme tomó a Harry del codo para llevarlo de regreso a su cabaña. Con la otra mano, sacó de su cabello la misma aguja con punta de tinta. Una vez dentro, continuó trabajando en su brazo. El resto de su tiempo en los pantanos de Cuba lo pasó aprendiendo los entresijos de la navegación bajo la atenta mirada de tía Dalme, así como aprendiendo a dominar las habilidades que ella le había otorgado. Esto último fue lo que más tiempo le llevó por una razón muy simple. Deja de estremecerte. La bruja golpeó al mago, ahora de 16 años, en la cabeza mientras seguía tatuándole el otro brazo. No puedo evitarlo, dijo Harry, sin rastro de queja en su voz. Muchas gracias. Estás a punto de tocar un tema delicado y ahora sé lo que se siente. Mientras hablaba, el antiguo niño que sobrevivió contempló el tatuaje en su mano y brazo derechos. Una representación artística de olas en medio de una tormenta comenzaba en el dorso de su mano y se extendía por su brazo hasta el hombro. Si uno se fijaba bien, podía ver cómo el mar comenzaba a calmarse al llegar a la parte superior. Para entonces, Teadalme había alcanzado la muñeca de su otra mano y el mago vio lo que parecían ser nubes de tormenta. Si no te importa que pregunte, ¿por qué está tardando tanto? Sí, estos tatuajes son complejos, pero un brazo tardó un año entero y apenas ahora estás empezando a enseñarme a usarlo. La diosa gruñó levemente mientras continuaba su trabajo. Está tardando tanto porque mi cuerpo está atado. Solo dispongo de una cantidad limitada de mi poder en cada momento y te estoy cediendo una parte. Es un goteo donde antes había un océano. Cada punzada de la aguja me otorga más poder y tarda en recuperarse. Sin embargo, el tiempo estuvo bien invertido. Para cuando ella terminó los tatuajes para Sky, él ya dominaba casi por completo sus lecciones sobre el poder del mar. Pero eso no era todo lo que había hecho. Mientras mantenía sus recién adquiridas habilidades de navegación, también había comenzado a grabar en el interior del Fredom runas de distribución de peso y expansión. Había aprendido a hacerlas con algunos de los libros que había saqueado de la biblioteca de Siries. Ahora, su enorme y pesada fregate era lo suficientemente ligera como para surcar el océano con la brisa adecuada, y su bodega, cocina, armería y camarotes para la tripulación habían triplicado su tamaño. Dobby estaba absolutamente encantado de tener tanto espacio extra que mantener, pero ahora, por fin, había llegado el momento. Los tatuajes estaban hechos, las lecciones aprendidas, y el Fredón lucía tan impecable como el día de su botadura. Además, Harry había estado pendiente de la fecha y un acontecimiento de su interés se acercaba rápidamente. Un huracán y una flota del tesoro lo llamaban. Era hora de partir. Mientras Dobby iba y venía por su campamento improvisado para recoger sus pertenencias, Harry, vestido ahora con unos pantalones holgados y un chaleco sin mangas, hizo una profunda reverencia a Teadalme y preguntó: ¿hay algo más que debamos hacer para completar nuestro trato? No era tan tonto como para abandonar a una deidad sin asegurarse de leer la letra pequeña. Por su parte, la diosa del mar se limitó a reírse de la paranoia de su nuevo humano favorito. Era inteligente, ingenioso, testarudo, a veces irritantemente caballeroso, pero también atractivamente salvaje en otras ocasiones, y después de haberlo entrenado un poco, había resultado ser también un amante bastante decente. Oh sí, había tenido en cuenta todo tipo de educación durante su entrenamiento. No, muchacho, nuestro trato está cerrado. Te he enseñado todo lo que he podido, te he dado los regalos que te prometí y tú me has facilitado el viaje a tu casa. Sin embargo, te dejo un último consejo. He leído el futuro y he visto que primero debes viajar a La Habana. Allí hay un hombre, uno con un gran sombrero de plumas. Te será útil. Ahora vete, con mi bendición. Tía Dalme sonrió cálidamente, aunque con picardía, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Harry se estremeció ante el repentino silencio del pantano. Odio cuando hace eso. Se giró para contemplar la cubierta, posó la mano sobre la madera del casco y, un segundo después, se encontró frente al timón. Era un ingenioso truco que Teadalme le había enseñado hacía 6 meses. Afirmaba que un capitán debía ser uno con su barco y proclamaba que la lección era tanto literal como figurada. Ahora podía estar en cualquier lugar de su embarcación con solo tocar la madera e imaginar el punto. Dobby gritó hacia uno de los 3 nidos de cuervos. Un chasquido sonó a su lado y, al ver a su compañero,
el mago se encontró con una escena verdaderamente cómica. El enérgico elfo vestía nada menos que 5 pares de calcetines y una camisa blanca a rayas rojas que le llegaba hasta las rodillas, tenía un garfio de plástico en la mano izquierda y un sombrero triangular. «Pirata Dobby, prepárate para recibir órdenes, Capitán Potter», exclamó Dobby, saludando, clavándose accidentalmente el garfio en el ojo. Se pasó unos segundos frotándoselo mientras Harry se esforzaba por no reírse. Recuperando la compostura, Harry posó las manos sobre la madera recién pulida del timón y ordenó: «Levanten el ancla y bajen las velas. Nos vamos a La Habana». La Habana. En el puerto más peligroso de La Habana se encontraba una taberna destartalada frecuentada únicamente por la peor escoria de la isla y por supuesto, por soldados reales, aunque a menudo también figuraban entre ellos. En una mesa solitaria al fondo, un hombre de unos 40 años llevaba un sombrero de ala ancha que le colgaba de una gran pluma que le caía sobre el hombro, y sostenía con desgana entre sus dedos una jarra vacía de cerveza que recientemente se había echado a perder. 20 años, pensó Barbace con melancolía mientras se preguntaba si tendría el dinero o las ganas de pedirle otra ronda a la camarera que pasaba. 20 años y así es como termina. Sin embargo, su merecida melancolía se vio interrumpida cuando un muchacho que no tendría más de 17 años se sentó en la silla vacía frente a él, mientras sus ojos, engañosamente perspicaces, observaban la apariencia del recién llegado. No pudo evitar fijarse en su ropa práctica y en los numerosos tatuajes que cubrían sus brazos desnudos. Un marinero, entonces. Bueno, supuso que él mismo había empezado joven, así que no sería justo juzgarlo. Decidido a intentar al menos ser civilizado, el hombre señaló hacia la sala, donde más de una docena de sillas permanecían vacías. «No sé quiénes son, pero creo que deberían sentarse en otra silla». El chico no dijo nada, simplemente siguió mirándolo fijamente a los ojos. El viejo marinero empezaba a irritarse. «¿No me oíste, muchacho? ¿Estás sordo o algo parecido?». El chico negó con la cabeza y volvió a quedarse mirando fijamente. A estas alturas, Barbace estaba realmente cabreado. «Ah, ya veo. Oíste hablar del capitán Barbace, que andaba en mala racha, y decidiste venir a curiosear, pues perdiste tu oportunidad. Todos los demás ya me han criticado por lo que pasó». El chico pareció interesado, se recostó en su asiento, cogió una taza limpia de la bandeja de una camarera que pasaba y se la deslizó con un gesto de la mano que claramente implicaba que quería que continuara. Héctor Barbace miró la taza un instante antes de encogerse de hombros y dar un largo trago. «Sí, esta es igual de terrible que la anterior». Bebió de nuevo, luego golpeó la taza contra la mesa de madera y, enseguida, le deslizaron otra. Volvió a mirar a su visitante, y una sonrisa de profunda satisfacción se dibujó en el rostro del joven. «Ahora sí que intentas congraciarte conmigo, ¿qué? Esperando escuchar mi historia». Ante su asentimiento, dijo Hectómetros: «Supongo que no has venido a curiosear, entonces». El anciano hizo una pausa, y el desconocido estaba a punto de pedir otra copa cuando finalmente comenzó. Barbace había decidido que estaba lo suficientemente borracho como para desahogar sus penas con aquel jovencito. «Empecé mi vida en los barrios bajos de Liverpool, un lugar horrible, sin duda. Me metía en líos siempre que podía, peleaba, me las arreglaba, estafaba y sobrevivía, hasta que cumplí 16 años y ya no me bastaba. Había vivido toda mi vida dentro de los mismos 16 kilómetros sin salir de allí, y quería más. Quería ver qué había más allá. Al fin y al cabo, cualquier cosa tenía que ser mejor que donde estaba». Agitó su taza vacía y el chico enseguida le trajo una nueva. La camarera parecía molesta porque un mocoso seguía robándole sus productos, pero una migaja de plata la calmó fácilmente. Barbace tomó otro trago y continuó su relato. «Las tensiones aumentaban en el oeste, así que la marina decidió reforzar su flota. Había reclutadores en todas las esquinas, así que me alisté como grumete en uno de los cargueros. Una cosa llevó a la otra, como suele suceder. Demostré mi valía y ascendí de rango. Los piratas atacaron y me defendí aún mejor. Capturé algunos botines, incluso un extraño ojo de madera que me llamó la atención, y ascendí aún más hasta el punto de dar órdenes a las cuadrillas de guardia. Entonces comenzó la guerra». Otro largo discurso antes de que Barbace eructara ruidosamente. «Nuestro barco se enzarzó en una refriega con un corsario español. El capitán recibió un disparo de rebote y cayó inconsciente. Algunos oficiales intentaron tomar el mando, pero eran unos débiles, de la mediana nobleza, que habían comprado sus puestos sin escrúpulos. Fue entonces cuando intervine.
Los hombres me conocían, confiaban en mí, y cuando llegó el momento me siguieron. Rechazamos a los invasoras, los aniquilamos a todos y nos apoderamos de su barco. Los oficiales intentaron atribuírselo, pero ni un solo tripulante corroboró su versión de los hechos. El chico le lanzó una mirada de reojo, como preguntando, ¿y ahora qué? El almirantazgo se vio obligado a reconocer la verdad de lo sucedido y me otorgaron el mando del buque capturado, junto con una patente de corso. Esto me permitió atacar y saquear legalmente buques españoles con impunidad, y aunque no se especificó, se entendía que los franceses también eran presa fácil. Fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Nací sin nada y llegué a capitanear mi propio barco en nombre de mi país. Había encontrado algo en lo que creer. Durante 13 años serví con lealtad. Luché, maté, comercié e hice que mi gobierno ganara más oro del que puedo contar. ¿Y saben lo que pasó? Ante el movimiento de cabeza del muchacho, respondió, paz. La paz llegó. Mi patente de corso fue revocada, lo que ilegalizó la actividad corsaria en alta mar y la catalogó oficialmente como piratería. La armada también se apoderó de mi barco. El niño hizo un gesto con la mano indicando que podía continuar. El cansado corsario suspiró, se recostó en su silla y dijo, no debería decir que simplemente se llevaron mi barco, pues eso no sería del todo cierto. No, una vez terminada la guerra, le dieron un nuevo uso nacional para reconstruir las arcas del Estado. Me ofrecieron la oportunidad de quedarme como capitán, pero tendría que estar de acuerdo con cumplir con su nueva función. Una mirada sombría apareció en su rostro, en contraste con su expresión antes relajada por la bebida. Me negué a capitanear un barco negrero. De pronto, mis cosas fueron arrojadas por la borda y me expulsaron de la marina con un mes de indemnización y sin cartas de recomendación. Así que ahí lo tienen. Agitó la taza vacía sobre su cabeza. Soy un capitán sin barco, un corsario sin enemigo a la vista, un borracho sin plan. ¿Están contentos ahora? El muchacho sonrió, se inclinó hacia adelante y juntó las puntas de los dedos. Finalmente habló, señor Barbacce, me llamo Harry Potter, capitán Harry Potter. Su historia me resulta muy interesante y me encuentro al mando de un barco sin la mano firme de un primer oficial experimentado. ¿Le interesa mi historia? Barbacce tragó saliva al ver la expresión seria del joven e hizo una seña a la camarera para que le trajera otra ronda. Intuía que querría estar bastante ebrio para esta conversación.